tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la más cordial bienvenida y le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, muy buenas tardes a todos ustedes. Y comenzando este programa agradeciéndoles todos los comentarios, las participaciones que hemos tenido de parte del público con nosotros en Twitter, en Facebook, en el mail. Muchísimas gracias. De verdad, comentarios muy entusiastas que nos llenan de ideas y de sugerencias, se los agradecemos mucho. Acabamos de cruzar el Paseo de la Reforma, una de las líneas que enmarcan la colonia Juárez, la cumbre de la arquitectura porfiriana, una colonia cargada de historia, una colonia que puede decirnos muchas cosas cuando vamos caminando por sus calles. La colonia Juárez es un triángulo enmarcado por Reforma, el Paseo de Bucareli y la avenida Chapultepec. Es una colonia que surge, tiene una historia muy antigua, a principios del siglo XIX, se compran los terrenos de una hacienda que se llamaba la Hacienda de la Teja. Se dice que su casa, la casa principal de la hacienda, estaba aquí en la colonia, en calles de la colonia, de lo que hoy es la colonia Cuauhtémoc, y se comienza a fraccionar muy lentamente. Primero aparecen aquí unas casas que forman parte de la colonia de los arquitectos, de la que hablamos hace unas semanas al recorrer. La Tabacalera son unos terrenos que compra Francisco Somera. Francisco Somera los vende, los compra un señor que se llama Rafael Martínez de la Torre, uno de los grandes fraccionadores de mediados, finales del siglo XIX, y se comienzan a hacer una serie de pequeñas colonias. De hecho, lo que hoy llamamos Colonia Juárez fue en el siglo XIX y hasta 1906, porque el nombre de Colonia Juárez se le impone en el Porfiriato en 1906. Anteriormente estaba formada por 5 pequeñas colonias, un pedacito de la colonia de los arquitectos, una colonia que se llamó Bucareli o Limantur, se llamaba en ese tiempo, que está pegada a Bucareli, una colonia que se llamó del Paseo, que las primeras casas que se empezaron a desplantar a lo largo de Reforma, luego el nuevo Paseo, que son las casas que se construyeron un poco más hacia Chapultepec, y en fin, comienzan a aparecer estas casitas. La colonia americana se instala en las cercanías de Bucareli, etcétera. Comienzan a aparecer pequeñas callecitas que en 1906, en un afán ordenador, el Porfiriato decide bautizar con el nombre de la colonia Juárez. Porfirio Díaz admiraba muchísimo a Juárez, le levanta el hemiciclo, etcétera, y se bautiza la colonia de este modo. Es extraordinario, de verdad es extraordinario lo que ocurre en este lugar, por muchas razones. Uno ve las fotos, hay muchísimas fotos disponibles de lo que fue originalmente la colonia Juárez, Cintia, y uno se sorprende por la diferencia de cuando vemos las fotos del centro histórico. Hoy, claro. No, las del centro histórico de ese tiempo. Es decir, el centro histórico es un lugar atestado, hay carruajes, hay gente, hay comercios, hay ruido, hay suciedad, hay polvo, los caballos pues pasan por las calles derramando estiércol, etcétera, y era un lugar muy abigarrado. Y las fotos que nos muestran los viejos fotógrafos de la colonia Juárez nos hablan de un lugar casi idílico, un lugar paradisiaco, calles amplias, arboladas, silenciosas. La gente no tiene a qué venir, solamente vienen los residentes de la colonia, entonces casi no hay comercio ambulante, no hay extranjeros, no hay iglesias, entonces tampoco hay ferias, procesiones, etcétera, y entonces se crea un concepto único de la vida en México. Comienzan a importar o a injertar la costumbre del jardín. Nosotros hemos recorrido pues cuántas veces las calles del centro y vemos estos edificios cerrados que van puerta por puerta a lo largo de todo. Hasta Santa María de la Ribera tampoco hay jardines. Exacto. La Tabacalera tampoco. Y tal vez aquí sí fue el lugar donde pudieron tener el espacio suficiente para comenzar a hacer ese lugar donde la gran innovación, ¿no?, que trae la colonia Juárez es que se ordena que todas las casas que dan a Reforma tengan adelante de 10 a 20 metros de jardín, y entonces se instala la costumbre de que las casas están rodeadas por patios o jardines. Hay 4 o 5 tipos fundamentales de arquitectura, la vamos a visitar ahora en la colonia Juárez. Esto me parece de verdad increíble. Fue la cumbre como decía yo, de la arquitectura porfiriana. Todo fue arrasado en la posrevolución. De hecho, en este momento solamente quedan 31 edificios en toda la colonia que tienen un interés histórico y 220, algo así, que tienen interés arquitectónico. Es decir, 120. Estamos hablando de 249 edificios en todo este perímetro que todavía tienen un valor histórico, porque la mayor parte de ellos ya fue completamente arrasada. Lo que queda son las ruinas de lo que fue alguna vez la colonia Juárez, Cintia.
Algo curioso también de esta colonia pues son sus nombres, ¿no? Vemos que son ciudades de Europa, las principales ciudades de Europa. Encontramos Hamburgo, Londres, Liverpool, Varsovia. Esto fue dado porque un diplomático mexicano que había vivido en estas ciudades en Europa, Ricardo García Granados. Exactamente, García Granados, llegó aquí a vivir a esta locación, digamos aquí, a la colonia Juárez, y empezó a nombrar las primeras calles con estas ciudades donde él había habitado. Lo curioso es que todas son de Europa, menos una, que es la calle Tokio, que se llama Tokio, exactamente, y son ciudades europeas, pero capitales europeas. Hay otra que es Dinamarca, que es un país, que también es otra de las excepciones de aquí de la colonia Juárez. Así es, cuenta la historia que uno de los propietarios, de los fraccionadores de la colonia, paseando, mostrándole al señor García Granados las casas, los lotes, todo lo que se estaba levantando, las nuevas calles, etcétera. En esa conversación, el señor García Granados le dice, no sé cómo llamar, qué nombres ponerles a las calles, cómo podríamos bautizar esta colonia. Ya se empezó a desarrollar. Se han empezado a desarrollar otros asentamientos que tienen nombres de árboles, de flores, etc. Sí, sí. Y él le dice, ya que la arquitectura que se está levantando aquí remite a un origen europeo, es completamente totalmente nuevo, inédito, sí. Porque el contraste también entre esta colonia y lo que era el centro era brutal. O sea, el centro, los viejos edificios cerrados, coloniales. Conglomerado, todo. No, pero en términos arquitectónicos. Y aquí pues empiezan a desplantar edificios que ya tienen mansardas, que tienen influencias francesas, que tienen torreones. Entonces dice, ya que hay un eco tan europeo, ¿por qué no le ponemos estos nombres? Y entonces comienza a ponerle los nombres de las ciudades en las que él era diplomático, García Granados, en las ciudades en las que ha estado ejerciendo cargos diplomáticos y en donde han nacido sus hijos. Tengo una pregunta. ¿Cuál habrá sido la diferencia entre la colonia Roma y la colonia Juárez? Porque las dos colonias comienzan a crecer al mismo tiempo, las dos tienen esta influencia francesa y las dos son, digamos, asentamientos de políticos, familias importantes, embajadores, en fin. La colonia Juárez es anterior a la Roma. La Roma se desarrolla en 1901, 1902, y la colonia Juárez, como te decía, viene desde finales del siglo XIX, aunque el nombre lo recibe en 1906, las casas vienen desde finales del siglo XIX, y ya se empieza a conformar una arquitectura completamente distinta que cuando llega a la Roma está ya pasando a otra fase. Es muy fácil, mira, vamos a visitar en unos momentos dos ejemplos de la arquitectura que pobló la colonia Juárez, pero la colonia Juárez tuvo un rasgo característico porque parecían postales en las calles. Tú ves esto y parecía una postal europea, sí, porque la europea o francesa o suiza o alemana, etcétera. El sello es que aquí se desbordó completamente, sin ningún freno, la imaginación para calcar construcciones, para calcar edificios copiados como de las ciudades y de las villas, sobre todo de descanso y de campo europeas. Entonces se implanta en esto porque la publicidad de esa época es muy interesante. Dice que cuando ofrecen los terrenos, dicen desde cualquier lugar, todo está rodeado de bosques. Hay que imaginarse lo que era esto. Vamos a cruzar. Dicen que Avenida Chapultepec, por ejemplo, en ese tiempo solamente había unos cuantos establos. Era un lugar semirural. Reforma empezaba a crecer, el paseo de Bucareli pues, estaba todavía tratando de competir por prestigio con Reforma, y entonces decían desde el punto donde usted se pare, desde la ventana de la casa que sea, impresionante, ¿cómo? Ve el castillo de Chapultepec, claro. Ve los sembradíos, ve hacia el rumbo de la Piedad. Entonces esto era como vivir en el campo, y por eso se adaptan las construcciones como si fueran villas campestres europeas. ¿Por eso se le habrá denominado en algún principio zona dorada? Sí, bueno. ¿Por el lujo? Zona dorada porque los primeros que pueden salirse para venir a este sitio son precisamente los ricos, que pueden comprar terrenos que son caros y pagar a los arquitectos más célebres de su tiempo, donde Cortina, Gorospe, etcétera. Todos los arquitectos que hemos encontrado a lo largo de la ciudad construyendo edificios interesantes son traídos aquí para levantar los palacios de los nuevos ricos. Incluso los que ya se habían ido a Santa María la Ribera venden para poder levantar sus construcciones en este lugar. Y hoy es lo que vemos alrededor.
es una zona rosa, ¿no? Una zona que destruyó toda la arquitectura que hubo en algún lugar, que empezaba alrededor de los 60 a crear boutiques, peluquerías, tiendas, y empezó a llenarse de negocios, a atiborrarse de arquitectura un poco mediocre, y cambió totalmente el panorama. Y esto es lo que encontramos el día de hoy. Sí, bueno, esto que encontramos es ya completamente destrozado. La vieja zona rosa ya estaba abandonada cuando vino el temblor, pero el temblor la acabó de rematar. Aquí tenemos a la izquierda todavía los restos que dejó esa herida brutal en la Ciudad de México, y que tantos años después, vamos a cumplir 30 años, estamos a 28 años, ¿cuántos años? Y no se ha podido recuperar todavía la ciudad de esa cicatriz brutal, pero queda por fortuna algunas pequeñas cosas que le vamos a mostrar. Por ejemplo, en esta esquina, en la esquina de Hamburgo y Abre, hay una casa triangular que usted debe haber visto siempre cuando pasa por Insurgentes, que llama la atención por sus torreones, por sus mansardas, por estas techumbres que terminan de una manera aguda, dando una imagen completamente fantástica a las construcciones. Sí. Este es el único ejemplo, esto que vamos a ver ahorita, en medio de toda la destrucción, es el único ejemplo que queda en la colonia Juárez de lo que fue una villa en el Porfiriato. Vamos a cruzar la calle para poder presenciar, para poder contemplar la arquitectura. De hecho, le quisiera pedir a la cámara que se moviera hacia este sitio y podamos ver la forma de la arquitectura. Hay que alzar la vista porque es algo que sobrecoge verdaderamente. Eso que vemos allá arriba... Los decorados de la parte de arriba, las torres, sí, ¿no? Era este ático podía ser usado como biblioteca, podía ser usado como bodega, podía ser usado para guardar objetos. Estudios. La casa vamos a recorrer la manzana porque podemos encontrar todavía esto. Bueno, para empezar, esta ya es la construcción, como les decía, que no se desplanta o no crece directamente desde la banqueta, sino que deja un pequeño espacio separado por una reja. Y esta es una de las principales características de la colonia. La segunda característica es esta. Encontramos aquí en lo alto de la reja, de la herrería, la forma de una flor de lis. Esto nos habla de que se está copiando un modelo francés, claro. Completamente. Que la flor de lis es uno de los símbolos más importantes franceses en su cultura. Así es como la hoja de maple, digamos, para los canadienses, uno de los signos de identificación sería esto. Esto que tenemos aquí, esto que vamos a ver en este lugar, me voy a parar aquí para poderlo ver. Este viejo portón era la entrada para los carruajes. Por aquí podían entrar los carruajes. Ahorita está todo cerrado, la casa se está restaurando porque estuvo abandonada prácticamente 25 años, cerrada, completamente sola. Aquí estuvo una cosa de la Dianética en los años 80 y luego desde entonces quedó cerrada. Mira, el mosaico todavía permanece, que eso es seguramente uno de los detalles más bellos. Acá hay un escudo. ¿De qué será ese escudo? Pues, alusión al apellido, el origen de la dueños, familia. ¿no? Sabemos que la casa es de 1906, no se recuerda el nombre de los habitantes, de los dueños originales de esta villa. ¿Sí? Exacto, tiquis. Y esta parte de atrás era un pequeño jardín donde se va a alcanzar a ver un detalle muy interesante. Es decir, la casa siempre estuvo planteada en esta forma triangular. Eso también es extraño, porque si nos damos cuenta, la planta ya no es rectangular como todas las casas de México, sino que tiene una forma absolutamente caprichosa, entradas, salidas, da vuelta de repente. Por aquí podía bajar la familia a un pequeño jardín. Y esa parte que se ve allá, esa parte techada, es una terraza techada, se llamaba logia o loggia, y solía servir como salón fumador en los caballeros. Los caballeros salían a fumar a este lugar, y ahí al lado estaba pues el salón recibidor, etcétera. Este pequeño torreón, ese es muy bonito, porque este pequeño torreón, en la parte de arriba, es un pequeño espacio que era usado como sala de costura. Ahí subía a coser la señora, la dueña
la dueña de la casa, y en esas ventanas que vemos allá arriba era el lugar donde está toda la mansarda, era el lugar donde vivían los sirvientes. Todavía en la actualidad estamos tramitando que los dueños nos den autorización de poder visitar esta casa, de poder entrar a su interior. Van a ser unas oficinas, va a ser una empresa, pero estamos tramitando que nos den un permiso que no nos llegó lamentablemente para esta grabación, pero vamos a volver porque vamos a recorrer la Colonia Juárez completamente a lo largo de las próximas 2 o 3 semanas, y entonces probablemente podamos conocer los interiores. Pero arriba se ve la habitación de los sirvientes. Tiene una cosa padrísima porque tiene un elevador que va del sótano a la parte de arriba, y donde ellos podían poner cosas que se tenían que mandar, la ropa para lavar, ¿Tú ya has entrado? etcétera. Yo he visitado la casa, la escalera es prodigiosa. No quisiera seguir describiéndola porque es muy probable que podamos entrar a conocerla, pero bueno, este es el único ejemplo que queda en la Colonia Juárez de lo que fue una villa. Ya no hay, de estos edificios que le he enumerado, 249 edificios con interés histórico o arquitectónico, el único ejemplo de lo que fue una villa es esto. Y sin embargo, la colonia estuvo lleno de esto. Este es el sótano, ¿sí? Que como ya les habíamos dicho, en Santa María de la Ribera ya las casas tenían este pequeño digamos, elemento que ayudaba mucho para guardar el sótano, ¿no? Que era una copia totalmente europea también, y americana. Así es. Y bueno, entonces, solamente queda esto, es un milagro que se haya salvado. Y aquí a media cuadra, si me acompañas, podemos caminar aquí a media cuadra, podemos encontrar el segundo ejemplo característico o propio de lo que fueron las construcciones de la colonia Juárez. Ese ejemplo que le vamos a mostrar ahora es el palacete. Es muy común decir, se construyó un palacete, etcétera. No tenemos como mucha idea, solo es una palabra que repetimos, palacete dando nos a entender lujo. Como, exacto, lujo, mansión, una arquitectura totalmente, digamos, explotada al máximo. Ajá. ¿Qué más sería? Un palacete, muchos techos muy altos, muchas habitaciones. Es lo que más o menos nos imaginamos. Aquí lo que vemos en el edificio que acabamos de ver en la villa es que la villa es transparente, es decir, la villa desde que uno la ve llama la atención y proyecta una cosa. Y lo que proyecta es la riqueza, el abolengo, el modo de vida de sus habitantes. De hecho, se pone de moda una frase que es el saber vivir. Y la villa se convierte de inmediato en el reflejo de lo que sería en ese tiempo considerado el saber vivir. El palacete, que es como lo que queda también aquí, es uno de los pocos que quedan en la colonia, aunque hay más palacetes en la colonia Juárez, los vamos a recorrer más adelante. El palacete es mucho más discreto, es mucho más sobrio. Habla también, da una idea de solidez, de estabilidad económica, da una idea pero habla de un lujo más austero, no tan estrambótico como es la villa. Y se caracteriza porque sí está rodeado por amplios espacios de jardín y de patio. Generalmente, aquí lo estamos viendo, ¿no? Este es un perfecto ejemplo de como lo habríamos visto en una época, me imagino. No le habrán quitado ningún espacio. Sí, podemos imaginar la entrada para los carruajes, una zona de caballerizas y para guardar los caballos y para guardar los carruajes. Por aquí entraban el carruaje. Había dos maneras de entrar a la casa, una lateral y esta era la principal. El jardín no seguramente llegaba hasta acá, ¿no? No es no, aquí ya estaba enrejado, pero quedaba este espacio, y aquí veíamos el portón principal con un balcón arriba, pero sí te da idea, aunque no te deja ver mucho del interior. Hay un tercer tipo de arquitectura. Estábamos hablando de la villa, ahora estamos hablando del palacete, pero hay un tercer tipo de construcción característico de la colonia Juárez que se llama la residencia señorial, la casa señorial, y esa es completamente hermética. Usted la puede identificar, la debe recordar. Cuando pasas y ves una fachada con unas ventanitas y una puerta y todo plano, con una mansarda arriba, y no te deja ver, no te da acceso al interior. Este es un punto intermedio, porque no es tan transparente como la villa, digamos, no es tan expresivo, tan elocuente como la villa, pero no te deja ver completamente, aunque te permites imaginar los salones y la forma de la vida de las personas que vivían aquí. Tenemos preparada una pequeña crónica, una pequeña nota que cuenta la historia de la colonia Juárez. Acompáñanos a ver.
la semilla que dio origen a lo que hoy se conoce como la Colonia Juárez, estaba inscrito el ADN de la modernidad, que atraería a las familias más ricas de entonces. Esta amplia colonia se cimentó en los terrenos que conformaban la Hacienda de la Teja. El 11 de mayo de 1875, su dueño, el licenciado Rafael Martínez de la Torre, pidió al ayuntamiento autorización para urbanizar una parte de su propiedad. Martínez de la Torre denominó a la nueva colonia, que abarcaba las actuales Cuauhtémoc y Juárez, como de la Teja. Sin embargo, no pudo concretar su proyecto debido a una muerte prematura. Entre 1876 y 1882, el proyecto de la colonia de la Teja estuvo en las sombras, hasta que los nuevos dueños de la hacienda decidieron seguir los pasos de Rafael Martínez de la Torre. El señor Malo y su esposa tomaron decisiones equivocadas durante la búsqueda de dinero. Eso lo sumergió durante 16 años en un litigio con una compañía estadounidense que al final casi despoja a los señores Malo de sus sueños y su terreno. Como la hacienda de la Teja quedó en manos de distintos accionistas, la urbanización de esa zona avanzó a distintos ritmos. Primero se dio la concesión para la colonia Bucareli. En 1898 inició la construcción de la del Paseo. Luego, en 1903, surge la Nueva del Paseo. En 1906, por iniciativa del presidente Porfirio Díaz, las colonias del Paseo, la Nueva del Paseo y Bucareli fueron unificadas y bautizadas como Colonia Juárez, en homenaje al centenario de nacimiento de Benito Juárez. Estas colonias tenían cosas en común, gozaban de los mejores servicios, congregaban a los apellidos más aristocráticos y su arquitectura dejaba ver el lujo con el que vivían sus habitantes. La Juárez, delimitada por Bucareli, la Avenida y el Bosque de Chapultepec y Paseo de la Reforma, ha perdido mucho de su resplandor arquitectónico a causa de su relanzamiento corporativo y turístico. Al recorrerla, sin embargo, aún es posible encontrar estampas de su mejor época. La historia de la Colonia Juárez a grandes rasgos. Hemos reaparecido aquí, nos hemos detenido aquí porque tenemos precisamente a nuestras espaldas un ejemplo de lo que es la arquitectura de las casas señoriales. Es decir, ya habíamos visto estas villas llenas de formas fantásticas, con torreones, etcétera. Habíamos visto el palacete y aquí se nos presenta un tercer modelo de la arquitectura tradicional típica de la Colonia Juárez. Aquí estamos viendo ya una construcción completamente hermética, completamente cerrada, es lujosa, pero ya no te da ningún acceso a lo que está ocurriendo al interior y sin embargo te da la idea de un lujo sellado, de un lujo resguardado. Es otro de las características arquitectónicas de esta ciudad. Habrá otra, probablemente vamos a encontrar más adelante. De las señoriales hay bastantes, ¿no? Que han sido pues sí, modificadas. Sí. Que esas son las que, digamos, yo creo que más se han preservado comparadas, si comparamos con las villas y los palacetes, porque son las que más se adecuaron para esos pequeños negocios que se fueron dando a comienzos del siglo, de los 50, de los 60, porque hay que recordar pues que ya estamos entrando aquí a lo que es la zona, digamos, conocida por todos como la zona rosa. La zona rosa, un lugar que fue en la escena trágica, un lugar neutral,
porque como ustedes saben, aquí vivían muchísimos de los embajadores, de los políticos, de las personas que tenían mella, digamos, en lo que estaba sucediendo en ese momento en el centro histórico. Entonces declararon que esta zona fuera un lugar donde se pudieran reunir, donde pudieran hacer diálogos, como por ejemplo uno de los hoteles más famosos que existe hoy, que ya veremos la próxima semana, porque tenemos permiso la próxima semana para poder entrar, el Hotel Genève, uno de los lugares donde se reunieron para, digamos, discutir lo que estaba sucediendo en el país. Después de, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, adelantémonos un poco, esta zona pues se volvió un lugar de mucha afluencia económica. Se empezaron a generar muchísimos hoteles, hubo, digamos, muchos extranjeros, muchos turistas que venían a visitar la zona rosa. Por eso esas casas señoriales se empezaron a adecuar poco a poco, los estacionamientos, las caballerizas, como habíamos visto en los palacetes, se empezaron a formar pequeños negocios, pequeñas boutiques, pequeños lugares de antigüedades. Se empezó a volver un lugar, digamos, donde se reunían intelectuales, poetas, escritores, en fin. Así es, le toca a Salvador Novo. Mira, ahí estamos pasando frente a lo que sería un palacete. Hay un tercer modelo que ojalá lo encontremos ahorita, que sería la casa tipo hotel europeo. Eso se lo explicaremos más adelante, ahora que tropecemos con una de estas construcciones. Pero le toca a Salvador Novo contarnos cómo en los años 40 se ha desaparecido ya el esplendor porfiriano y comienza esta sucesión de hoteles, bares, boutiques, joyerías, tiendas de objetos típicos, etc. Carlos Fuentes, en la región más transparente, 10 años después, 12 años después que Novo, cuenta cómo inicia el surgimiento de lo que va a llamarse, andando el tiempo, la zona rosa. Tenemos un problema para saber cuál es el origen de este término. Hay varias versiones. Me gusta mucho la de Vicente Leñero, que dice que era una zona demasiado tímida para ser roja y demasiado atrevida para ser blanca. Entonces no era ni blanca ni roja, rosa simplemente. Otros le atribuyen la creación del término zona rosa al pintor José Luis Cuevas. En los años 60 un grupo de intelectuales se reunía en el Café Tirol, de aquí de la zona rosa, y Cuevas montó una exposición que se llamaba Imágenes de una zona roja en una zona rosa, y parece que el término pegó y entonces se comenzó a llamar zona rosa. Otros dicen que se le llamó así porque las casas en los años 60, gran parte de las casas ya tenían las fachadas pintadas de rosa. Otra versión dice que Cuevas estaba enamorado de la rumbera cubana Rosa Carmina y que entonces se le bautizó de ese modo en honor a esta persona. Pero bueno, en los años 60, sobre todo cuando viene ya la Olimpiada, en el 68, esto ya es un foco de atracción turística, es la zona snob, es la zona exclusiva de la ciudad, es la zona de los artistas, de los intelectuales que se reúnen en cafés más que nada a lucirse. Es el lugar donde viene la mafia que había fundado Fernando Benítez con Carlos Fuentes, con José Luis Cuevas, con nuestro queridísimo Carlos Monsiváis, con Luis Guillermo Piazza, etcétera, y entonces se convierte en el centro de actividades, en un centro de difusión cultural con galerías, con restaurantes, etcétera, que atraen a muchísima gente. Es la época del Focolare, es la época del Parador de José Luis, es la época del Conditori, es la época del Toulouse-Lautrec, es la época de todos estos lugares que le dan un sello característico a la zona rosa. Aquí llegamos a una esquina en donde hay una serie de construcciones que nos hablan ya de otra época, porque a la Colonia Juárez le pasó algo atroz, que es a la caída de Díaz, a la caída de Porfirio Díaz, a la caída de la dictadura, al triunfo de la revolución, se decidió arrasar con todo aquello que representara el porfiriato. Se decidió borrar absolutamente todo eso, y entonces todas estas villas, palacetes, casas señoriales, hoteles que formaban la característica fundamental de la colonia, fueron borradas, fueron arrasadas para ser sustituidas por un nuevo tipo de construcción.
una construcción que se puso de moda ya en los años 20 y que son precisamente estos ejemplos. Aquí llegó a vivir la clase emergente de la revolución, los nuevos políticos, los nuevos ricos, los nuevos potentados, los nuevos empresarios. Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo nos pinta perfectamente cómo era ese ambiente donde ya son derruidas esas casas, se construyen las nuevas residencias de la posrevolución y en donde los triunfadores de la revuelta se instalan para instalar su nuevo modo de vida. Son los años en los que la revolución ya se bajó del caballo y se subió al Cadillac, y entonces se vuelve este lugar el lugar de residencia de las nuevas élites políticas. Tenemos una pequeña nota que nos cuenta la historia, ya no de la Colonia Juárez, sino de la Zona Rosa, y es esta. Lugar de oficinas por el día, centro de reunión y fiestas por la noche. La Zona Rosa es uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México. Su historia comenzó a finales de los años 40 del siglo pasado, cuando las casas porfirianas empezaron a transformarse en comercios, boutiques, restaurantes o salones de belleza. Poco a poco surgieron cafés, tiendas de antigüedades, joyerías y artesanías, y para los años 60, esta parte de la ciudad comenzó a inaugurar librerías y galerías de arte, donde no era difícil encontrar a intelectuales como José Luis Cuevas, Pita Amor o Manuel Felgueres. Si bien existe consenso en que la Zona Rosa surgió en una franja de la Colonia Juárez durante 1967, aún no es posible saber con exactitud el origen de su nombre. Así, unos lo atribuyen al escritor Vicente Leñero, para quien esta zona era demasiado tímida para ser roja y demasiado atrevida para ser blanca. En este mismo sentido, el pintor José Luis Cuevas aseguró que el nombre surgió cuando le preguntaron cómo se llamaba la exposición que tenía en la Galería Trofeo de aquella colonia, y él respondió: temas de una zona roja en esta zona rosa. Así, aunque el origen de su nombre no se conoce con precisión, lo cierto es que por décadas la Zona Rosa fue un lugar de referencia y de reunión de las personalidades más importantes de nuestro país. Hoy, la Zona Rosa ha perdido algo de su brillo. No obstante, continúa siendo visitada por todo tipo de personas que buscan comer algo, tomar un café para platicar, visitar sus plazas comerciales o divertirse en alguno de sus centros nocturnos. ¡Qué maravilla! Buenas, ¿cómo está? Hemos Hola, entrado ¿qué tal? aquí a la Plaza del Ángel, Buenos un lugar días. tradicional de antigüedades, ya desde hace 30 años aproximadamente. Queremos saludar a nuestro amigo don Jorge Sanabria, que tiene en este lugar un lugar de venta de libros antiguos. De Don gráficos, ¿no? También, de todo tipo de gráficos. De fotografía. Jorge, ¿cómo se forma Plaza del Ángel? ¿Usted sabe cuál es el origen de este? Bueno, Plaza del Ángel se forma a partir de estar emigrando un tianguis que inicialmente estaba en Polanco, después se pasa a Chapultepec, a la tercera sección, y de ahí se instala aquí en Plaza del Ángel. Estamos hablando de los 80s. De los 80s, más o menos 90s. Llega aquí y poco a poco se van instalando hasta cubrir de antigüedades todos los espacios. Y en ese sentido, bueno, pues para mí fue siempre una aspiración querer llegar a este lugar. Y nada, la propuesta que tenemos son libros sobre fotografía, sobre arte gráfico, sobre literatura. Sí, bueno, estoy viendo que hay verdaderos tesoros. Por ahí vi el Ulises Criollo de Vasconcelos en la edición de Botas. Por acá en un aparador tiene la biografía de Salvador Elizondo, contada por él mismo en ese proyecto de empresas editoriales donde los escritores se presentaban, digamos, ante el público. Aquí estamos viendo el libro de La Mafia de Luis Guillermo Piazza, uno de los de la mafia que comentamos hace un momento, que con José Luis Cuevas, Monsiváis, Fernando Benítez se apoderan de la Zona Rosa y es el lugar en el que ofician. Y aquí está el libro que da
esta novela que habla sobre ese grupo, La Linterna Mágica, de José T. Cuéllar, bajo el seudónimo de Facundo. ¿Qué joyas tiene aquí usted, don Jorge? Pues mire, siempre me preguntan eso y la realidad es que las joyas son todas. Hay algunas que destacan, por ejemplo, este libro de México, que es un... Y además está ¿Es el con la de, X, el de la Guillermo K. Caló? No, es el de Hugo Breme, que de es Breme. una propuesta de mirar México a partir de los años 20, una edición maravillosa con una impresión. Uy, qué maravilla. Son los alrededores, es el país. Es el No es la país, ciudad. es el país, ¿verdad? Visto a través de una serie de imágenes. Ujú. Y con un ojo, ¿verdad?, de asombro de Hugo Breme. Posteriormente vendrá Einstein y mirará de otra manera y nos hará esa muestra de lo que es el México. ¿Cuál ha sido el libro más extraño que ha llegado a sus manos? Está el México de Salvador Novo, también lo estoy viendo, parece, Aquí ¿no? está el México de Salvador Novo, ¿verdad?, con fotografías de Rodrigo Moya, ¿verdad?, que es los años 60, cuando uno era niño, ¿verdad?, donde todas estas expectativas... Es el último libro que hace Novo, es el último es. libro que hace antes de morir. Ahí condensa un paseo turístico, digamos, mostrando lo más importante de la ciudad. ¿Cuál sería la cosa más rara? La cosa más rara. Que más lo ha fascinado de lo que ha recibido aquí. Y además, ¿cómo le llegan los libros? ¿Cómo los compra? Esa iba a ser mi pregunta. ¿Cómo saber uno cuál es un buen libro, cuál es la diferencia? Y seguramente llegan muchas personas aquí a decirle, mire, tengo este libro, ¿vale algo, cuesta algo, es importante por algo? Bueno, los años le van dando a uno la experiencia de, incluso con el aroma o la impresión, poder entender cuál es un libro interesante. Por ejemplo, su portada nos avisa que es un libro de la época, los años 30, ¿verdad? Es sobre el papel, es de Franz Lenz. Pero también hay los libros modernos que también causan una sorpresa, como es este libro de fotografía de la vanguardia mexicana, donde se descubre a Agustín Jiménez, ¿no? Y que aquí en la librería, pues Carlos Córdoba lo fue armando el libro poco a poco, le presentamos al editor y esta librería se vuelve un cruce de caminos. Es interesantísimo eso, como los libros cobran una segunda vida y van recirculando y tienen caminos inesperados. Eso es como los billetes, eso van es pasando de mano en mano. ¿Cómo le llegan? ¿Cómo los consigue usted? ¿Cuál es la ruta de acceso hasta estos anaqueles? Hay muchas rutas que uno puede seguir. La muerte ha de ser una, ¿no? Claro que sí. La muerte, aunque el llegar a espacios donde la gente ha muerto no es nada agradable. Sin embargo, la mayoría de las gentes lo que buscan es deshacerse lo más pronto de los libros y el bien mayor pues son las propiedades, ¿no? Claro. Sin embargo, para mí, que soy la parte final de esa cadena que se venden todas las cosas, es afortunado llegar a los libros. Y este es un oficio que realmente se fue construyendo con los años. ¿Cuál es el libro más antiguo que tiene aquí en este momento? Los libros más antiguos, en realidad tenemos libros del siglo XVII, XVIII, que más que nada son libros con carácter religioso. Esto no significa que sean las joyas bibliográficas. Sin embargo, ha sido una travesía de siglos el ir expulsando, exportando los libros a bibliotecas de los Estados Unidos, de Europa, de todos lados. Y creo que nosotros necesitamos entender que los libros antiguos no son chácharas, Claro, ¿no? que son un acto de modernidad el adquirirlos, Claro, el leerlos. Claro. Eso Pues yo me quisiera traer una maleta para saquear los anaqueles. Ha sido un placer, don Jorge. Muchas Muy gracias. bien. Qué bueno que nos por recibió. atendernos. Muchísimas Y gracias. encantado. Bueno, oigas, una última cosa. Sus clientes, debe tener clientes. Monsiváis venía cada sábado, Carlos Monsiváis, a esta plaza. Era un cliente que extrañamos mucho. En realidad era un animador, ¿verdad?, de la cultura, un conciliador de muchas corrientes. Ahora viene el Fisgón, que es Rafael Barajas, ¿verdad?, que es un alumno maestro ahora.
con ese entusiasmo y esa gran pasión por los libros. Carlos Córdoba, que es un investigador de la fotografía, y bueno, también nos llegan coleccionistas de fuera, ¿no? España, Inglaterra, Estados Unidos, y bueno, esperemos que esta librería tenga un futuro, ¿verdad? Claro. Para todos los Yo creo que sí. Además, hay una atmósfera, un ambiente tan atractivo, dan ganas de quedarse, ¿no? El mismo olor de los libros, la calma, el silencio que rodea estas cosas y que invitan a tomarlos, a olerlos, a leerlos, a conocer cosas pues, del pasado, cosas desconocidas, cosas olvidadas y que tienen una novedad sorprendente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pues, con permiso. muchísimas gracias. Bueno, pues 107 años ya de la fundación de la Colonia Juárez, es poquísimo lo que se conserva, es brutal la transformación que ha tenido este lugar, pero en esta pequeña callecilla que se llama Estocolmo, hemos detectado otro tipo de la arquitectura porfirista, que fue característica de este lugar. Y es el que nos faltaba, exactamente este modelo arquitectónico que es la construcción tipo hotel europeo. Se trata de construcciones muy estrechas, con mayor profundidad, con solamente 2 plantas y con una mansarda en la parte de arriba. Esto nos dice que no solamente las grandes élites capaces de hacer villas y palacetes habitaron la colonia, porque es muy frecuente encontrar todavía en calles de la Colonia Juárez este modelo de arquitectura. Quiere decir que estaba hecho también para que gente de menores, escasos recursos pudiera moverse aquí. Ahora, estamos hablando de la calle de Estocolmo que desemboca, estamos a una cuadra del Paseo de la Reforma. Quiere decir que estaba ocupando una zona privilegiada, sí. Pero si lo piensas con la villa que acabamos de visitar al principio, no tiene absolutamente ningún punto de comparación. No, pues no, es que yo creo que fuimos como en un orden hacia abajo, ¿no? Vimos lo que la villa, que es lo más estelar, seguramente la de las personas más adineradas, con mayor abolengo, después viene el palacete, después vemos la casa señorial, que ya es mucho más pequeña, es como familiar, y ahora vemos esta que es pues realmente una persona que seguramente era de clase media,
tal vez trabajadora media alta, porque esta zona pues era de un estatus más alto que Y sin que embargo las demás es zonas una de la casa Ciudad de México. unifamiliar, porque también en la colonia Juárez se introduce un modelo que es el edificio de departamentos. También se usa la cerrada, un patio que comunica varias casas, y en esas casas hay pequeños departamentos. Nos vamos a encontrar con ese modelo. Bueno, el Buen Tono era una renovación arquitectónica en 1912 también. Ya visitamos el edificio El Buen Tono con sus callecillas, gardenia, mascota, ideal, Sí, ideal. para los empleados administrativos de la cigarrera El Buen Tono. Hay un edificio, otro modelo de edificio de departamentos que se encuentra enfrente y que es el edificio Vizcaya, que ya Vizcaya. visitamos, aunque no es propiamente la Juárez, colinda con esta colonia a un costado del paseo de Bucareli. Y ¿sabes qué? Deberíamos hacer un programa sobre el Paseo de la Reforma, porque hay un investigador genial que logró descubrir cómo era, cuántas casas había en el Porfiriato, en los orígenes del paseo, y qué personas las habían habitado. O sea, ¿hay un censo? Los Braniff, los Scherer, entonces casi recuperó las fotos de las antiguas mansiones, de las antiguas residencias. Reforma podía competir con cualquier paseo del mundo en términos del señorío que había en esas casas. Pudo localizar las fotografías e identificó quiénes habían vivido ahí, y se puede hacer un programa muy interesante. Pero vamos a bordear la colonia Juárez para llegar a otro punto interesante de este lugar. Pero antes de eso es que hemos rescatado del archivo Barbachano un corto que usted recuerda esos cortos que pasaban en los intermedios de los cines en la vieja época, cuando en los cines había dos películas y había un intermedio, o que antes de empezar la película se pasaba un pequeño corto. Bueno, pues localizamos un corto que cuenta, que habla acerca de la zona rosa en los años de su esplendor, y es este. México, ciudad de contrastes, contiene secciones en abierta oposición. Detengámonos en dos esquinas. Las 8 de la mañana en Hamburgo y Génova, crucero de la zona rosa. Aquí el sosiego de los pasos sin angustias en la edad madura y en camino al colegio particular. Los hombres de negocios son mañaneros. Los turistas buscan el desayuno del hot cake. Se revisa el mundo en las páginas de la prensa. 11 de la mañana en la zona rosa, reflejada en el espejo de su vanidad. Un río mundano cruza la esquina. El río de las modas y de la frivolidad inagotable. 2 de la tarde en la zona rosa, el ocio sustituye al trabajo. El galanteo es el aperitivo del buen comer. Los turistas perpetúan escenas citadinas. El joven tiene de qué presumir. Se trazan planes para matar el hastío en la tarde que se avecina. 6 de la tarde en la zona rosa. Los comercios lanzan a la calle sus objetos más convincentes. ¿Qué le pide esta moda a Londres o París? Las sombras propician nuevo galanteo. Y el fin de la jornada promete una emocionante complicidad. Bueno, pues hemos llegado al punto al que nos dirigíamos, la estatua de Colón, inaugurada en 1877, en pleno paseo de la Reforma. Un punto que ha cambiado radicalmente a lo largo de los años. Ha desaparecido ya el cine paseo, que estuvo en este extremo durante tantos y tantos años. Se sabe que de aquel lado era donde se ubicaba el célebre Café Colón, frente al Hotel Imperial. El Hotel Imperial es un edificio de 1904, desde 1904 preside en esa esquina, es uno de los hoteles más antiguos que hay en la ciudad. Pero estamos visitando este monumento. Le voy a pedir a la cámara que se aproxime hacia este lado, porque estas son cosas que no podemos ver generalmente cuando pasamos rápidamente en el coche, y no es fácil cruzar a pie por este lugar. Entonces vale la pena fijarse en estos altorrelieves que se encuentran en este lugar y que representan escenas del descubrimiento del Nuevo Mundo.
Y de la Fundación. De la Fundación de la Iglesia. Ahí Este están, es el de la Fundación de la Iglesia y lo curioso, un detalle muy bonito es que vemos también en esta esquina, no sé si la cámara le puede captar, dos trabajadores moviendo dos piedras y ahí aparece la firma de este gran artista europeo, Cordier. Él hizo esta plaqueta, esta obra y la que vamos a ver próximamente del otro lado. Sí, se encuentra del otro lado. Esa es mi favorita porque la verdad es una imagen tan exuberante, es una imagen tan abigarrada que vale mucho la atención. Carlos Enrique Cordier es el arquitecto francés contratado por Antonio Escandón, el empresario mexicano que decide regalarle a la ciudad un monumento, una estatua de Colón. Este mismo señor le había dado el kiosco que estuvo en el Zócalo durante muchos años a la ciudad, donde en el centro del Zócalo hubo un kiosco donde las bandas de música tocaban cada jueves y cada fin de semana, y decide años después, en 1873, regalarle a la ciudad una estatua de Colón. Se la encarga, como nos recordaba Cintia, al escultor Arrangoiti, pero el proyecto no se lleva a cabo y finalmente en París se deja convencer por Cordier y le encarga esta estatua. Aquí está el otro relieve, que es increíble por cómo reproduce la vegetación derramándose. Es el desembarco de Cristóbal, a estos naturales desnudos tratando de esconderse, de huir espantados frente a los descubridores del nuevo y lo curioso es que se ve muy pequeño, pero se ve un hombre llegando a al mar, a la arena, arrodillado, pisando la nueva tierra. Vemos una de los veleros, de los barcos en los que llega Cristóbal Colón, seguramente y pues obviamente es un altorrelieve precioso con toda la flora que se encuentra este hombre, seguramente. Hay 4 figuras escoltando a los pies del almirante Colón que da la impresión de apartar con un velo ese mundo desconocido, ese mundo que era desconocido hasta entonces y que por lo tanto es llamado el Nuevo Mundo a partir de 1492. Hay 4 figuras que no tienen identificación, ya se va borrando, se va olvidando quiénes son ellos. Uno es Antonio Marchena, el otro es Diego de Esa. Diego de Esa era el confesor del rey católico. Diego Marchena es otro personaje que desde España, que desde el imperio, desde la corona, impulsa el descubrimiento de América. Y por otro lado vemos a Las Casas, a Bartolomé de Las Casas y a Fray Pedro de Gante, el padre de Las Casas protegiendo a un natural y arriba, bueno, pues presidiendo el monumento, el almirante Colón. Este es el lugar al que cada 12 de octubre vienen a apedrear, a tratar de manchar, a insultar los que consideran que el descubrimiento de América es un agravio. Bueno, estamos en la esquina del Hotel Imperial de 1904. Nos hemos detenido en este lugar, bueno, una esquina también. El predio ocupa un triángulo, una esquina inédita en la ciudad, en esa ciudad cuadriculada, tan ordenada y tan recta siempre. Se empieza a meter aquí la modernidad, pero nos hemos detenido aquí porque queremos mostrar el nombre que tuvo alguna vez el Paseo de la Reforma, que está tapado por este arbusto, calle Nueva de Chapultepec. La placa es colocada en 1928 y dicen que esto se llamaba de este modo, este tramo, en 1869. Es decir, no recibe de inmediato el nombre de Paseo de la Reforma, ya se lo hemos contado en un programa anterior, pero bueno, queda un tramo que se llamaba Nueva Calzada a Chapultepec. Esta calzada es abierta en tiempos de Maximiliano. El Hotel Imperial tiene toda una historia. Este es el lugar en donde Felipe Ángeles establece su cuartel en la Decena Trágica y desde esta esquina emplaza sus baterías para bombardear a la ciudadela hace exactamente 100 años. Pero pues lamentablemente hemos llegado al final de nuestro recorrido en esta ocasión, mi querida Cintia. Sí, efectivamente. Pues nos encantan sus mensajes, escríbanos, síganos escribiendo al foco@proyecto40.com.mx o también a nuestro Twitter. Ustedes saben que estamos muy conectados, se les responde, entonces por favor pongan todos sus comentarios a @sinfrancesconi y @HDMauleón. Ojalá haya disfrutado el recorrido, ojalá haya servido para que conozcamos un poco más a la ciudad, para que nos apoderemos un poco más de ella, la valoremos mejor y la amemos mucho más. Muchísimas gracias, le agradezco que nos haya acompañado, lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Hasta luego.